baila sus bambucos mi Tolima, y el aguardiente es más valiente y leal. Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espumas, va mi potro entre las brumas con cocuyos en la frente. Sentir mi galopar, galopa el amor del corazón. La, 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 la. Soy vaquero tolimense y en el pecho llevo espumas, va mi potro entre las brumas con cogollos en la frente. Sentir mi galopar, galopa el amor del corazón. La, 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 la. Como es mi reco bailar la dulzura del amor con la voz de mi cantar. Mi Tolima. ¿Pueden tomar asiento? Segundo, continuaremos con las palabras de instalación a cargo de la doctora Gina Paola Calimán Gutiérrez, subdirectora de Proyección Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué Espinal. Decimotercero Precongreso Derecho Procesal, Capítulo Tolima. Muy buenos días para todos y todas. En nombre de nuestra directora Patricia Izquierdo Hernández, directora del Campus Ibagué Espinal de la Universidad Cooperativa, quien debido a compromisos institucionales de orden nacional no nos puede acompañar, envía un fraternal saludo para todos los participantes en cabeza del doctor Ricardo Bastidas. Este evento que nos convoca cada año sin duda se ha consolidado como uno de los más relevantes expertos para la y actualización jurídica en nuestra región. Por ello, quiero saludar de manera muy especial a los directivos del Instituto Colombiano de Derecho Procesal del Capítulo Tolima, en cabeza del doctor Ricardo Bastidas. Doctor Ricardo, la Universidad Cooperativa de Colombia siempre será su casa y la de este importante evento anual que nos convoca. También saludamos a los distinguidos conferencistas que nos honran con su presencia, a los miembros del Colegio de Jueces y Fiscales del Tolima, a las autoridades académicas y judiciales, a los profesores, a los estudiantes, a los abogados litigantes, a los servidores públicos que hoy nos acompañan. Bienvenidos todos. Recibirles en nuestra universidad no solamente es un privilegio, sino también es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la formación jurídica crítica, rigurosa y profundamente conectada con la realidad social. Como institución entendemos que el derecho no únicamente es el conjunto de normas, sino también un campo de transformación que exige constante revisión, actualización y reflexión de todos. La agenda académica de este precongreso da cuenta de ello. Los temas que hoy se abordan son desarrollos recientes en materia de legítima defensa con enfoque de género, las transformaciones en el proceso laboral y de la seguridad social, los retos del derecho de la familia, el régimen de insolvencia o los de criterios de prescripción y caducidad. No solo son pertinentes, sino también urgentes frente a estos cambios sociales, económicos y jurídicos que vive nuestro país. Este tipo de encuentro nos invita a detenernos en un momento para pensar que el derecho procesal va más allá que una estructura técnica, como un campo que se dirige hacia el acceso real de la justicia, donde se concreta o se niega la garantía de los derechos y en donde cada decisión tiene implicaciones humanas profundas. Es allí donde nuestra responsabilidad como abogados se hace mayor y donde el pensamiento procesal se vuelve un instrumento al servicio de la justicia.
Me permito también hacer un reconocimiento muy especial a los semilleros de investigación de las universidades de la región que participan en esta importante jornada. Su presencia nos recuerda que la academia es un proyecto colectivo, público, intergeneracional y en permanente construcción. Ustedes representan la esperanza de un derecho más cercano, más justo y más ético. Agradezco profundamente al Instituto Colombiano de Derecho Procesal por la confianza en nuestra institución como sede anfitriona. Estamos convencidos de que esta articulación entre los gremios, la academia, los operadores jurídicos, no solo fortalece nuestras prácticas, sino también nuestro compromiso con una justicia mucho más democrática. Sean todos y todas bienvenidas a esta casa de estudios. Que esta jornada nos deje aprendizajes valiosos, preguntas muy fecundas y sobre todo certeza de que en diálogos respetuosos y el estudio serio está la base para una mejor profesión jurídica. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, doctora Gina Paola Calimán, por darle inicio formal a esta jornada del día de hoy, que esperamos sea muy fructífera y del agrado de todos los presentes. Continuando con los actos de instalación, demos paso al doctor Ricardo Enrique Bastidas Ortiz, presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Capítulo Tolima. Doctora Gina Paola, vicerrectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué, Espinal. Doctora Paola Cardona, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa. Distinguidos directivos de la universidad, profesores, alumnos, todos, directivos de la Universidad de Ibagué, directivos de la Universidad del Tolima, jóvenes estudiantes de estas dos destacadas universidades, un saludo respetuoso, directivos del Colegio de Jueces y Fiscales del Departamento del Tolima, señoras y señores todos. Antes de comenzar estas breves palabras, quiero invitarlos a que hagamos un minuto de silencio en memoria del esposo de la autora Luz Marina Díaz Parra, que es alma y nervio de estos eventos, que siempre me ha colaborado durante estos 13, 14 eventos que hemos hecho aquí en esta universidad. Su esposo falleció en estos días y quiero un tributo especial a la memoria de él. Los invito, por favor, que nos pongamos en pie para ofrecerle este sentimiento al doctor Emilio Hernández. Quiero igualmente, antes de ello, presentar un saludo respetuoso a los honorables magistrados que en este momento nos acompañan del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Bienvenidos, honorables magistrados. Ustedes también enaltecen este evento. Muchas gracias. Muy, por favor, tomen asiento. En nombre del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que preside en Colombia el doctor Ulises Canosa Suárez, de todos sus directivos y del Colegio de Jueces y Fiscales del Departamento del Tolima,
queremos presentar un respetuoso saludo y agradecerles a todos ustedes por la presencia física y de conectividad que en este momento nos están acompañando. Infinitamente gracias por creer en nosotros, por asistir a este evento tan importante que hacemos cada año y lo hemos titulado como Precongreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. La idea de este precongreso, llevamos 13 eventos realizados en esta alma mater, es que conozcan la existencia del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que cada año hacemos el Congreso Internacional, donde se congregan los mejores conferencistas del mundo y habla hispana. Este año lo vamos a hacer en Medellín, Colombia, del 11 al 15 de agosto de este año, y sea propicia la oportunidad para invitarlos a todos para que nos acompañen a ese evento tan importante. Paralelo a ese evento, tenemos el encuentro internacional de concurso internacional de semilleros, en donde las 3 universidades siempre nos han acompañado. Por supuesto, va una persona, un joven como ustedes, de la Universidad Cooperativa, uno de la Universidad de Ibagué y también otro de la Universidad del Tolima a participar. Siempre hemos tenido unas destacadas participaciones de estos jóvenes estudiantes, con la esperanza que este año o muy pronto alguna de las 3 universidades pueda estar dentro de los finalistas y, por qué no, obtener el premio mayor con alguna participación. En ese hemos venido trabajando y la idea es de pronto poder llegar a concretar esa idea, porque debo confesar, las 3 universidades nos han colaborado, no solamente la cooperativa, sino la Universidad de Ibagué y por supuesto la Universidad del Tolima, y estamos trabajando armónicamente porque todos estamos jalando para el mismo norte. El desarrollo de esta jornada va a tener un cambio totalmente ajeno a la voluntad nuestra, porque el presidente, el doctor Ulises Canosa Suárez, quien tenía la conferencia hoy a las 11 de la mañana, y la doctora Diana Torres, una excelente conferencista que nos iba a acompañar de 10 a 11, estuvieron esta mañana desde las 5 de la mañana en el aeropuerto El Dorado en Bogotá y subieron al avión, nos tuvieron 1 hora ahí, los hicieron bajar y nos acaban de confirmar en este momento que el vuelo fue cancelado. Entonces, lamentablemente, ellos no van a estar aquí en presencia física, pero gracias a la Universidad Cooperativa, el tema va a quedar salvado. ¿En qué sentido? Que nos van a ofrecer entonces una videoconferencia en directo. Ellos se van para sus oficinas y con la coordinación acá de la universidad, la idea es que ellos nos ofrezcan la misma conferencia presencial, nos la van a ofrecer virtualmente, una sobre las 10:15 aproximadamente y la otra sobre las 11 de la mañana. Por favor, le presentamos disculpas sinceras de que estas 2 personas importantísimas que hubiéramos querido que estuvieran entre nosotros, pues no van a estar de manera física, pero sí a través de una videoconferencia. Son temas que escapan totalmente. Estos días ha hecho un sol muy lindo en Ibagué, pero lamentablemente nos cerraron el aeropuerto y ahí tenemos problemas serios porque muchos eventos se han tenido que cancelar a último momento por el problema que tenemos hoy con nuestros aeropuertos, con nuestro aeropuerto. Pero ellos comprometidos están prestos a dar su conferencia a través de los medios tecnológicos. Quiero agradecer infinitamente a la directiva de la Universidad Cooperativa, a la señora rectora, a la señora vicerrectora acá presente, a nuestra decana de la Facultad de Derecho, por todo el apoyo que hemos tenido para que este evento sea exitoso. No es el primero, ya llevamos 13, 14 eventos y hemos sido muy bien atendidos. Uno regresa donde lo atienden bien y aquí nos han atendido muy bien, nos han abierto las puertas de su corazón y volvemos nuevamente y con la seguridad, señora vicerrectora, señora decana, que aquí seguiremos molestándolos por muchos años más mientras que Dios nos dé licencia, vida y juventud para seguir adelante siempre en este propósito. A todos ustedes, con todo el corazón, con todo el respeto, gracias por la presencia. Ustedes todos enaltecen este evento. A mis queridos compañeros,
magistrados del Tribunal Superior, un saludo respetuoso, un gusto tenerlos acá y por supuesto a todas las personas que de una u otra manera han hecho posible la realización de este evento tan importante. Infinitamente gracias. Muchas gracias al doctor Ricardo Enrique Bastidas por su compromiso con propiciar espacios destacados académicos como es este y por ilustrarnos respecto al Congreso Nacional del ICDP que se realizará del 11 al 15 de agosto en Medellín. Damos paso entonces al tercer punto. Invitamos al atril a la doctora Paola Andrea Cardona. La doctora Paola Andrea Cardona es decana de la Universidad Cooperativa de Colombia, es socióloga de profesión, abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Administrativo Disciplinario, graduada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Cuenta con una maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre y actualmente adelanta un PhD en Derecho en la Universidad Santiago de Cali. Démosle paso a la doctora Paola Andrea Cardona con su ponencia titulada Legítima Defensa y Justicia Penal, una mirada desde el género. Muy buenos días para todos y para todas. Bueno, en primer lugar, agradecer infinitamente la posibilidad de estar en este espacio y que ustedes como estudiantes tengan a bien entender que la educación no solamente se puede dar a través de un aula de clase. Muchas gracias, doctora Jenny. Que la educación y el currículo de las 3 universidades que estamos aquí presentes se enriquece gracias a estos espacios. Sea lo primero en decir. Lo segundo en decir es que, primero que todo, soy profesora. Esa es la vocación que la vida me dio. Y para mí es tal vez la fortuna más grande cuando tengo la posibilidad de estar frente a un auditorio tan joven y tan bonito y poder compartir con ustedes lo poco, mucho que en más de 20 años de trabajo académico he podido recoger. Como dice mi jefe, la doctora Patricia, es que empecé muy joven. No mentiras, ya uno en la 4ª década de su vida tiene algunas cosas que decir y es muy importante poder compartirlas con ustedes. El atril significa una educación un poco más vertical, ¿verdad? A muchos de ustedes no les correspondió ni les tocó esto, pero normalmente en los salones de clase había una tarima como esta, un poco más bajita tal vez, donde se subía el maestro, ¿cierto? El docto, el que sabía y los demás estaban allá abajo. Entonces, mi concepto de educación, los que me conocen lo pueden manifestar de esa manera, no es tan vertical, es muy horizontal. Lo que digo siempre es que cumplimos diferentes roles, ¿verdad? Porque ustedes son tan maestros de nosotros, los que llevamos muchos años en este ejercicio, como nosotros de ustedes, y el relacionamiento debe ser de igual a igual, sabiendo que tenemos diferentes responsabilidades. Pensé en bajarme de la tarima, rompiendo un poco el protocolo y ofreciéndole disculpas al doctor Bastidas y a los honorables magistrados aquí presentes, pero después me di cuenta que estamos en transmisión en directo, porque ustedes saben que la pandemia nos dejó unas lecciones bien importantes. Esas lecciones significan que a pesar de estar donde quiera que estemos, tenemos la posibilidad de seguir conectados. Y eso es algo bastante interesante porque en temas como lo que ocurrió el día de hoy, que nuestros conferencistas centrales no pudieron llegar, pues de todas maneras el evento sigue adelante. Ya no nos ocurre como en años anteriores cuando estábamos antes de pandemia, que el vuelo no llegaba y sentía uno que la úlcera iba a estallar porque con qué le iba a salir al auditorio que estaba expectante de tener estas personas en la presencialidad. Entonces, con esa venia y ofreciéndoles una disculpa por la verticalidad de lo que les voy a contar, me voy a quedar aquí paradita y por eso preferí que me hicieran el favor y me trajeran un retorno para poder evidenciar lo que ustedes van a tener en pantalla. Segundo comentario. Tengo que dar las gracias a un maestro de vida y a un maestro de la academia, que es muy nombrado y muy respetado en este espacio académico, y es el doctor Hernando Hernández. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué nombra al doctor Hernández hoy? Porque tuve la fortuna de ser su estudiante en la maestría en Derecho Penal, pero también tuve la fortuna de ser su alumna como decana. Él era el decano de la Universidad de Ibagué y yo estaba debutando aquí en la Universidad Cooperativa de Colombia, y él me enseñó algo muy importante en la vida. Quiero que ustedes también tengan oportunidad de escuchar estas palabras sabias. Me dijo una vez, doctora Paola, porque él era muy respetuoso conmigo a pesar de haber sido mi maestro: doctora Paola, nunca se deje sacar de su zona de confort.
Y yo decía, ¿cómo así que no me deje sacar de mi zona de confort? Y me dijo, sí, si usted habla de género, cada vez que le inviten a hablar, hable de género. Obviamente, uno morigera el discurso. No es lo mismo hablar de género en el derecho penal que en el derecho del trabajo, en el derecho civil, de familia, etcétera, etcétera. Pero uno no se deja sacar de su zona de confort. También los que me conocen, imagínense lo extraño que sería que yo estuviese aquí parada hablándoles a ustedes, no sé, de inimputabilidad o de teoría del delito, una cosa así, porque usted dice, bueno, pues la señora lo puede saber, pero no es lo que hace todos los días de su vida. Lo que yo hago todos los días de mi vida es hablar de violencias basadas en género. Y por eso, esta conferencia que quiero compartir con ustedes. Resulta que, como todo en esta vida, y lo hablábamos con el doctor Bastidas hace unos momentos, las cosas no son fortuitas ni son producto como del azar, son producto de un trabajo serio y un trabajo que viene uno desarrollando durante muchísimo tiempo, les decía, más de 20 años en el ejercicio de la academia. Y en particular, hablar de legítima defensa surgió de un regalo de Navidad. Entonces van a decir ustedes, pero qué persona tan extraña, qué tipo de regalos de Navidad le hacen a esta señora que viene a hablar de legítima defensa en el Congreso o en el Precongreso de Derecho Procesal. Y resulta que un amigo que me conoce muy bien me regaló un libro. Y es un libro que está escrito por la doctora María Camila Correa Flores, profesora de la Universidad del Rosario, donde habla de la legítima defensa en situaciones no confrontacionales, hablando de la muerte del tirano en casa. Y entonces cuando ese libro llega a mis manos, pues efectivamente se pueden imaginar ustedes que fue una alegría para mí en mis vacaciones poder devorarlos, me permiten la palabra tampoco jurídica que utilizo en este momento, y entender muchos conceptos y actualizar muchas otras cosas que en mi mente venían dando muchas vueltas hace mucho tiempo, pensándonos en los cierres de brechas de género y la eliminación de violencias basadas en el mismo. Entonces, para empezar y no ir muy lejos con nuestro discurso, vamos a decir que la legítima defensa pues es una figura que todos y todas conocemos y que tenemos como muy interiorizada en nuestra vida. Yo creo que la mayoría de las universidades y los planes de estudio del derecho tienen su derecho penal especial más o menos en qué, cuarto, quinto semestre por tardar, ¿verdad? Y estamos todos como que a la mitad de la carrera de derecho sabemos ya de estas figuras jurídicas. Y me gustó bastante esta imagen que les... bueno, otra cosa para pedir el favor a los que nos están proyectando, para que las personas que están en Teams nos puedan ver. Como les dije, yo soy profesora ante todo. Y entonces pensé, los que están viendo en el auditorio, pues súper chévere porque nos vemos la cara y las expresiones y el lenguaje corporal es muy, muy rico. Pero el que está en la casa o el que está en la oficina escuchando a una persona una hora hable, pues debe ser un poco complejo. Entonces se dan cuenta ustedes que las diapositivas están muy cargadas de información, no recargadas de información, no tienen mucha información que es diferente, para que las personas que nos están observando y ustedes mismos puedan ir tomando notas si así lo consideran pertinente, puedan tomar fotografías si también así lo consideran pertinente. Y si este material les sirviese a ustedes de algo en su vida profesional o académica, pues ni más faltaba que con el mayor cariño fue realizado para ustedes. Entonces les decía que esta imagen me pareció muy poderosa porque es una abuelita enfrentándose a un ladrón y es como el caso prototípico que tenemos hablando de legítima defensa, ¿verdad? Y pues hacemos referencia a nuestro artículo 32 del Código Penal, la ley 999 del 2000, que dispone que hay ausencia de responsabilidad, ¿cierto? No habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Eso es lo que todos sabemos de legítima defensa y lo sabemos de memoria y con las mismas palabras prácticamente o una que otra modificación idiomática que finalmente no morigera lo que es el núcleo duro del conocimiento, pero que es lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza que constituye una legítima defensa. Además, el Código Penal colombiano también establece que hay una presunción de legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado en su habitación o dependencias inmediatas. Esto en el entendido de la equiparación un poco de la legislación colombiana con legislaciones extranjeras, donde perfectamente el uso y porte de armas de fuego está permitido o está perfectamente permitido siempre y cuando usted tenga la posibilidad de defender su vivienda, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos todos como muy claro, porque pues efectivamente
uno de los derechos que está incluso en la enmienda, en las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos, pues privilegia ante todo la defensa que yo puedo ejercer en mi hogar. Entonces es algo que todos hemos venido como creciendo de esta manera, me lo enseñaron a mí de esa manera. Cuando he sido profesora de Derecho Penal lo he enseñado de esa manera y creo que a todos los que estamos aquí sentados nos lo han enseñado de esa manera. Pero ¿qué más podemos nosotros decir de la legítima defensa? Y es que la legítima defensa no es nada más que el ejercicio de la violencia para proteger un bien jurídico propio o ajeno que está atacado de forma injusta y cuyos elementos estructurantes son. Hay tres elementos estructurantes y así como en forma de gráfico para uno puede ser un poco más fácil de manera visual. Y es que haya la necesidad de una defensa. Esa a veces uno, según el doctrinante que lea, pues la encuentra adjunta o la encuentra de manera separada. Yo creo que adjunto es mejor. ¿Por qué? Porque si yo tengo que defender un derecho propio o ajeno es porque hay la necesidad, ¿sí o no? Si no hay la necesidad de defensa, pues no habría ninguna opción de que el bien jurídico tutelado propio o ajeno esté siendo vulnerado. Pero hay otras dos elementos que son supremamente importantes, y es que la agresión sea actual o inminente, ya lo vimos, que haya proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Recuerden que normalmente cuando estos casos llegan a los noticieros, que es donde la mayoría de las veces nos enteramos de cosas que pasan en el mundo de la vida y por supuesto en el mundo jurídico, lo que escuchamos es que hay unos excesos en la legítima defensa, ¿verdad? Entonces, eso es como también lo otro que tenemos todos muy claro en nuestra mente, y es cómo funcionaría o cómo se trata el exceso en la legítima defensa. Sin embargo, con estos conocimientos que ya tenemos y que hemos plasmado en este momento y que era simplemente un recordatorio así como muy sucinto de lo que ustedes ya saben, es más, yo creo que incluso antes de entrar a su derecho penal general, eso lo aprendemos en la serie de Netflix, yo creo que desde que estamos en el bachillerato, podemos pensarnos también que, como todas las figuras dogmático-jurídicas, estas figuras no se pueden evidenciar en un solo plano. Es decir, las figuras dogmático-jurídicas que tenemos en nuestro derecho tienen varias aristas. Y eso es lo que no nos enseñan a nosotros en las universidades. Y no nos lo enseñan en las universidades no porque los profesores sean malvados, ni porque estén anquilosados en el tiempo, ni porque no tengan el conocimiento, sino porque es que el derecho, como todas las ciencias, no solamente nosotros, no nos vamos a dar palos solamente, se enseñan de una manera tradicional. Y nos enseñan con una perspectiva de género. Yo creo que en algunos escenarios ustedes me han escuchado decir que hay unos síntomas muy clásicos de lo que es el infarto agudo a miocardio, es decir, el infarto en el corazón. Y es que cuando a una persona, todos lo sabemos, le duele el brazo izquierdo, ¿cierto? Sabemos, entendemos de manera casi que consuetudinaria que eso es un infarto. Entonces lo que hacemos es que corremos para urgencias, y cuando usted llega a urgencias y le hacen el triage, no se lo hace una enfermera, sino se lo hace el señor de la vigilancia, y usted le dice, es que a mi papá le duele el brazo izquierdo. Entonces el señor que está en la puerta se asusta, le abre la puerta de par en par, montan el una camilla y lo entran a urgencias porque se está infartando o se infartó. Pero cuando una mujer, la misma de 80 años, llega al servicio médico con un dolor agudo en el epigastro es la parte superior del estómago, eso que queda aquí como lo que llamamos la boca del estómago, ¿cierto? El señor que hace el triage, que es el mismo señor que está prestando su servicio de guarda de seguridad en la clínica, la mira a usted o lo mira a usted y le dice, llévesela para la casa, que eso es una gastritis, que tome Milanta, y lo mandan uno para la casa. Pues resulta que en la última década se ha podido establecer que los síntomas del infarto agudo de miocardio para hombres y mujeres son diferentes. Y que si bien es cierto, a los hombres les duele el brazo izquierdo cuando se están infartando, a las mujeres nos duele el epigastro. Mujeres adultas mayores, por supuesto, porque las mujeres que estamos en una edad fértil, pues no tenemos una cardioprotección especial que hace que no suframos tan frecuentemente de infartos. Lo digo para que cada vez que les duele la boca del estómago no se asusten y corran para urgencias pensando que es un infarto. No, si usted tiene menos de 50 años, no es el síntoma, pero piénselo sí en las adultas mayores de su familia. Puede ser un momento en el que hay una diferencia entre la vida y la muerte. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el hecho de la enseñanza nos hace ver la vida con una perspectiva diferente? Lo mismo nos pasa a nosotros en el tema jurídico. Entonces,
creo que es para apuntar para allá, seré más inteligente. Cuando se habla de análisis con perspectiva de género, se hace referencia a que en el ejercicio analítico específico que se está realizando, se deben tomar en cuenta diferentes factores. Y entonces ustedes me van a decir, pero Doc, que eso no es nada nuevo, porque resulta que eso es lo que tiene que hacer el juzgador. Sí, pero no. Y ya les voy a contar por qué. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la perspectiva de género es un método de análisis de la realidad que permite visibilizar la valoración social diferenciada de las personas. Y aquí quiero hacer un pequeño hincapié. Por favor, no vayan a decir más tarde y que las personas que nos están observando y que esto está quedando grabado, que la decana de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia dice que las personas no valemos lo mismo. Por favor, no lo vayan a tomar de esa manera ni lo vayan a decir así, porque me generan un problema bastante grave en mi vida personal. Lo que estoy diciendo es que nosotros vivimos inmersos en una sociedad donde cada vez se suena o resuena con mayor ímpetu una palabra que se llama interseccionalidad. No sé si la hayan escuchado, espero que ya la hayan escuchado. Si no la han escuchado, no pasa nada, les voy a contar un poquito qué es la interseccionalidad, prometo que seré breve. La interseccionalidad significa que todos los seres humanos, cada uno de los 300 que estamos aquí conectados y los más de 100 personas que nos están viendo de manera virtual, somos un mundo diferente. Y entonces me dijeron ustedes, no, descubrió el agua tibia. Y más o menos funciona de esa manera. Cada persona tiene diferentes dificultades que atraviesan su vida. En la interseccionalidad se llaman ejes de desigualdad. Entonces, nunca va a ser lo mismo las violencias que pueda atravesar una mujer como yo, medianamente blanca, más bien pálida, abogada, socióloga, con 2 especializaciones, maestría, el doctorado, decana de la Facultad de Derecho, experta en género y hasta para el carajo, perdónenme en el carajo, a una mujer indígena, desplazada por la violencia, analfabeta, ojalá de una condición sexual diversa. ¿O ustedes creen que las violencias que la atraviesan a ella y que me atraviesan a mí son las mismas? No, por supuesto que no. Porque muy seguramente el tema del acceso a la justicia para mí es otra cosa completamente diferente. ¿O no? El acceso a la justicia para mí es una llamada de teléfono. Y suena terrible lo que estoy diciendo, pero es verdad. El acceso a la justicia para una mujer analfabeta, pobre, que vive en la periferia, significa, y aquí es una publicidad que no me puedo perder hacer, significa ir, si estuvo de buenas, a un consultorio jurídico, donde uno de ustedes la va a atender, la va a escuchar, se va a conmover de lo que le está doliendo a esa persona, la va a entender y va a actuar. ¿Cómo va a actuar? De manera diligente. ¿Cómo va a actuar de manera efectiva? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a actuar de manera humana y crítica? Y eso, queridos y queridas estudiantes, no solamente los de la cooperativa, los de la Universidad de Ibagué, los de la Universidad del Tolima, los que me están escuchando, es lo que realmente tenemos nosotros como poder en nuestra profesión. El poder interceder, el poder actuar, el poder de postulación que llaman que tenemos los abogados. Eso no es para ver cuál es el contrato más grande que vamos a firmar o cuál es el convenio más poderoso, no. De verdad que es para poder transformar ese tipo de realidades. Volviendo otra vez aquí para no irnos desviando. Esas diferencias o esas interseccionalidades se cruzan por temas tales como el género asignado o asumido. Y cuando estaba preparando la presentación y dije la palabra asumido y lo puse en esta lámina verde, dije, no puedo pasar tampoco la oportunidad de decirle al auditorio que hay situaciones en la vida que nos están pasando y nos están permeando y las estamos normalizando y para nosotros no pasa nada. Hace 2 semanas una mujer trans fue víctima de un feminicidio porque se llama de esa manera, aquí en Colombia, en nuestro territorio. Fue una cosa atroz. Si me lo preguntan en este momento, el tal video que se hizo viral y que lo vio todo el mundo, no fui capaz de verlo. Afortunadamente, me lo crucé y lo pasé y nunca me volvió a aparecer, afortunadamente. Es una cosa cruel, inhumana, injusta, dolorosa, enferma, como ustedes la quieran describir. ¿Y saben por qué se hizo viral? Porque todos nosotros le dimos clic, porque el algoritmo está programado para saber usted qué es lo que ve, qué es lo que le gusta ver y qué necesita ver. Es una cosa bastante difícil. Y los comentarios, ¿no? Eso sí más o menos pude evidenciarlo. Y perdónenme las palabras que voy a utilizar en este momento. Al parcero le pasó eso por ser marica. ¿A ustedes les parece
que una vida se justifique en esos términos tan despectivos, tan peyorativos, tan ruines? Entonces, un llamado más a la reflexión. El género asignado o asumido es exactamente lo mismo. Cuando yo estoy hablando, yo no digo, y es que entonces las mujeres cisgénero hacemos o no hacemos. Entonces tampoco hablemos es que las mujeres transgénero hacen o no hacen. Las mujeres, los hombres, los seres humanos, las personas. ¿Esto qué evidencia, mis queridos amigos? Pues evidencia las relaciones desiguales de poder que originan todas estas diferencias. Entonces, voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder traernos o para poder llegar así como más bien aterrizando de emergencia a todo lo que es el sistema interamericano de derechos humanos. Y entonces lo que vamos a empezar a ver en la presentación a partir de este momento tiene que ver con las recomendaciones generales del Comité de Expertas de Seguimiento, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Espero que todos los aquí presentes hayamos escuchado alguna vez en la vida, aunque sea en un sueño, que es la Convención de Belén do Pará. Si no lo hemos escuchado, no importa, vamos a hablarlo un momentico. La Convención de Belén do Pará es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta convención se desarrolló en el año 1994. Para nuestro país, para Colombia, entró en vigor con la Ley 248 de 1995. Entonces ustedes me van a decir, pero Doc, otra vez, ¿por qué son importantes? No es como reiterar lo que ya se ha dicho, ya había una CEDAW. ¿Por qué tenemos que hablar de la Convención de Belén do Pará? Pues porque la Convención afirma que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y que limita de forma parcial o total el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos para las mujeres. Y entonces decimos, es necesario que en algún documento legal esté implícito o esté escrito que los derechos humanos que los derechos de las mujeres más bien son derechos humanos, pues sí. Porque si no es de esa manera, entonces pensarnos juzgar con perspectiva de género no tendría un asidero jurídico con el cual nosotros tengamos la posibilidad de enfrentar todo lo que es el sistema procesal. La Convención además define la violencia como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y aquí tengo que detenerme nuevamente, porque es que resulta que la mayoría de las violencias contra las mujeres no se dan en el espacio público, espacio privado. Y es que cuando, y voy a decirlo y va a sonar muy fuerte y me disculpo, cuando uno sale de aquí de la universidad o de cualquiera de las universidades o del trabajo o lo que sea, a las 9 de la noche, ¿cierto? Termina su última clase y usted sale aquí corriendo según por la 10ª hasta llegar a la segunda para sentirse más o menos en paz y tranquilo y coge el Uber, la buseta, lo recoge su papá, qué sé yo, y llega usted a su casa, usted entra a su casa, usted cierra la puerta y usted debería sentirse segura, ¿cierto? Dice uno, ya llega a mi casa, ya. Se quitó uno los zapatos y es feliz. Pues no. Resulta que el 80% de las agresiones sexuales ocurren al interior de los hogares. 80%. O sea que esa imagen que tenemos nosotros del agresor sexual que está ahí en el callejón, detrás del bote de basura metálico que no conocemos en Colombia, pero está allá guardado con los dientes de lobo, esa vaina no es real. El agresor está al lado, el agresor está en la casa, el agresor vive con nosotros. Tampoco vayan a ir a decir en sus casas hoy al mediodía, a la hora del almuerzo, que la decana mandó a decir que todos los hombres que se las rodean son agresores sexuales, porque no es cierto, faltaba más que lo dijéramos de esa manera. Tenemos hombres maravillosos que nos rodean, nos acompañan, nos protegen, nos cuidan, todo lo que ustedes quieran, pero no podemos dejar de ver cuál es una realidad palpable en el tema de violencias basadas en género. La violencia pública es diferente. La violencia pública, por ejemplo, se puede evidenciar en escenarios políticos, donde las mujeres tenemos una menor participación política. Ah, pero es porque no se lanzan, dijo alguno. Ah, es porque ellas no quieren, dijo otro. Pues no, realmente no es por eso, es porque tenemos unas fallas estructurales en los procesos de formación que impiden que las mujeres accedamos a estos espacios de participación y de reconocimiento. Espacios públicos como por ejemplo este. Dudo mucho que aquí alguno se atreva a levantarse a, no sé, insultar a una de las compañeras y que quede aquí grabado delante de todo el mundo y se haga viral. Esas cosas no pasan, eso pasa en la intimidad, eso pasa en la puerta cerrada. Entonces, mis queridos y queridas amigas, pero ¿cuál es el problema, cierto? O sea, ¿por qué estamos aquí?
¿Por qué tenemos que hablar de legítima defensa? ¿Por qué hablamos de legítima defensa con perspectiva de género? ¿Cuál es el inconveniente? Pues el inconveniente es nada más ni nada menos que una situación que está llamando poderosamente la atención y que se viene presentando de manera recurrente. Escúchenme que cuando empecé a hablar del ordenamiento jurídico colombiano. Terminaré hablando también del ordenamiento jurídico colombiano. Pero en este interregno de tiempo estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención de Belén do Pará, para que nos ubiquemos, porque, por ejemplo, habrán palabras tales como asesinato en lugar de homicidio. Entonces dirán ustedes, pero esta señora, ¿qué le pasó? No, no me pasó. Es que la convención lo dice de esa manera, para que lo tengamos en cuenta. Entonces lo que les estaba diciendo es que de manera recurrente en los estados que conformamos, los estados americanos, se vienen presentando casos donde las mujeres han terminado con la vida o han provocado una lesión a los agresores porque ellas mismas han sido víctimas de agresiones ilegítimas en el ámbito de las relaciones interpersonales. Esto abarca, por supuesto, el ámbito doméstico y aquellos actos defensivos frente a agresiones de violencias basadas en género. Es decir, de una manera significativa, cada vez estamos viendo que hay mujeres que se están viendo sometidas a la justicia penal porque ocurrió un homicidio perpetrado contra su agresor. Lo que pasa es que ahí sí, como digo yo, a veces molestando a mis profesores, Simón Bolívar, no podemos decirlo de esa manera, porque pues ustedes saben que hay una presunción de inocencia y que también funciona hacia el otro lado, no es un algo de doble vía, pues tampoco podemos empezar a culpar a la víctima sin tener claro cuál es el contexto. El contexto es muy importante por esto. Esto de la mano, además, a que no solamente está ocurriendo este fenómeno, sino a que definitivamente, y lo decíamos hace 3 minutos tal vez, el acceso a la justicia para las mujeres es un poco más difícil que para los hombres. Entonces ustedes me van a decir, pero no, Doc, todo el tiempo hablando de las mujeres y que las mujeres y que las mujeres y que pobrecita las mujeres. No se trata de eso. Se trata, por ejemplo, y esto es un estudio bastante significativo, por ejemplo, en las estancias doctorales, donde el acceso para un abogado calificado a las mujeres es significativamente menor al acceso que tienen los hombres. Y esto tiene una razón de ser particular, y es que normalmente los proveedores son los hombres. Y las mujeres que son proveedoras de sus familias y escasamente nos alcanza para el mínimo vital. Entonces, entramos en una dicotomía: o contrato buen abogado que me defienda en el proceso del divorcio y logre un acuerdo justo, o alimento a mis menores hijos. ¿Ustedes qué creen que las personas terminan escogiendo? Creo que no hay mucho que decir al respecto. En ese orden de ideas, tenemos que pensarnos, como les decía hace un momento, en cuál es el soporte normativo internacional. Y de soporte normativo internacional tenemos los 2 artículos de la Convención de Belén do Pará, que es en su artículo 4 menciona el derecho de las mujeres a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, así como su derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley. Y es que este pedacito y de la ley es el pedacito que necesitamos escuchar hoy en este momento, porque normalmente cuando hablamos del derecho con perspectiva de género, sobre todo hablándonos del derecho penal o pensándonos en el derecho penal, siempre pensamos a la mujer como víctima, ¿cierto? Pero es que resulta que las mujeres en algunas ocasiones también son victimarias. Y cuando una mujer también es victimaria, hay que entender cuál es el contexto que llevó a esa mujer a la toma de esa decisión o de esa acción más bien, para poder realmente aplicar la perspectiva de género en el proceso penal. Asimismo, en el artículo 7º se menciona la obligación de los estados parte de tomar todas las medidas necesarias para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia a la violencia contra la mujer, así como la obligación de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres. Ustedes aquí en las 2-3 semanas anteriores, ¿recuerdan alguna disposición normativa que vaya directamente ligada con lo que yo les acabo de mencionar? Con la obligación de los estados parte de tomar todas las medidas necesarias para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer. ¿Alguno lo recuerda? Bueno, no pasa nada. Todos tenemos una memoria un poco frágil a veces. Recuerden ustedes que en este momento el matrimonio infantil no es que estuviese aprobado en Colombia, no, tampoco vayan a decir que yo fui a decir que aquí el matrimonio infantil, que estamos como peor que en África, no es eso. Pero lo que sí es cierto es que con algunas prerrogativas, es decir,
con el consentimiento de los padres, menores de edad podían casarse. ¿Recuerdan ustedes eso por allá de su derecho civil, personas? Listo, pues ya no, porque ahora la edad son 18 años, la mayoría de edad. Y ustedes me van a decir, ¿eso es significativo? Claro que es significativo. A veces se envuelve uno en unas discusiones bizantinas donde lo que se dice es, pero si una mujer ya menstruó, pues ya puede ser mamá. Creo que las personas que están en este auditorio y son mamás pueden dar fe de lo que yo voy a decir al respecto. 2 puntos. Una niña, y se llama así, una niña de 14 años no está preparada para ser mamá. Eso es un niño cuidando a otro niño. Y ese círculo de la violencia que se va desplegando en torno a estas situaciones, pues es inevitable, muy, muy difícil. ¿Y cuántas de ustedes no aplazan el semestre porque estoy embarazada? Lo mejor que le pasa a uno en la vida es tener un hijo, estoy completamente de acuerdo. Pero eso no implica que la vida no se torne un poco más difícil al tener la responsabilidad de la vida de otra persona en las manos de uno. Entonces también es como para pensarlo de esa manera. Ahora, entonces, vamos a ver, según la Convención de Belén do Pará y el mecanismo de seguimiento de la misma, cuáles son los elementos de la legítima defensa desde una perspectiva de género. Lo vamos a hacer de una forma muy rápida. Ya lo hemos dicho, tiene que haber la existencia de una agresión ilegítima, o sea, una acción antijurídica que tiende a lesionar o poner en peligro un bien jurídicamente protegido. Puede ser por acción o por omisión, pero necesariamente tiene que haber una conducta. Mis queridos y queridas penalistas, si no hay conducta, ¿qué pasa? Pues no hay reproche, ¿cierto? Bien. Hay que tener en cuenta que una agresión ilegítima no es solo aquella que lesiona un bien jurídico, sino también la que lo pone en peligro. Pero no es cualquier peligro, es un peligro concreto. Y ese peligro puede ser para un bien o un interés legítimo que sea propio o que también sea ajeno. Recuerden, bienes jurídicos propios o bienes jurídicos ajenos que el legislador así lo haya contemplado. El mecanismo de seguimiento de la Comisión de Belén do Pará, que en adelante ustedes lo van a ver en la presentación como el CEBI, sostiene que no cabe duda que la violencia basada en género es una agresión ilegítima y que no solo se encuentra asociada en todas las legislaciones de nuestra región, sino que además se encuentra definida y sancionada por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esa violencia, queridos y queridas, recuerden sus clases por allá de Derecho Penal Especial, puede ser violencia física, violencia sexual o violencia psicológica. Y cuando uno está en penal especial orientando el curso y está hablando por allá de las lesiones psicológicas, lesiones personales, y entra la capítulo de las lesiones psicológicas, pues es que efectivamente eso es lo que no se ve. Entonces usted no ve el morado, usted no ve el cardenal, usted no ve nada de estas cosas, la equimosis, el raspón, el golpe, nada, pero hay una lesión y es una lesión personal y para el Código Penal colombiano está tipificada. Esto puede ocurrir en 2 escenarios diferentes y tiene que tener un ingrediente adicional. Michael. Gracias. Que tenga lugar dentro de la unidad familiar, que sea la unidad, o sea, la unidad doméstica con la relación interpersonal de alguien que comparta o haya compartido el domicilio. Esto es importante y aquí no quiero entrar en un tema que no manejo tan bien como debería, pero es la alusión clara que se hace de la violencia intrafamiliar. Y entonces decimos, ¿hay violencia intrafamiliar en excompañeros permanentes, por ejemplo? ¿O hay violencia intrafamiliar entre exesposos? El hecho de que ellos hayan convivido, se genera esa circunstancia para la tipificación de la conducta punible. Entonces, el hecho de que ya no compartan techo, lecho, mesa, como se nos ha enseñado también en nuestro derecho civil, no implica que no estemos hablando de acciones que ocurren al interior del núcleo familiar. ¿Qué situaciones pueden ser estas? Pueden ser violación, recuerden que estamos hablando desde la Corte Interamericana, para nosotros sería un acceso carnal violento, o lo que tuviese que ver con actos sexuales abusivos, maltrato y abuso sexual. También protege de estas acciones que tengan lugar en la comunidad, o sea, en los espacios públicos, y comprende, entre otras acciones, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo,
así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Esto es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. Ninguno de nosotros tiene por qué soportar ningún tema de acoso sexual en el trabajo ni en la escuela, entendiendo estos lugares, las universidades como escuela. Ah, que es que tiene poder, pues no, ya no va a tener poder. Ah, que es el profesor, no, no importa. Ah, que es el decano, tampoco importa. O sea, todos los seres humanos tenemos unos deberes de corrección y de comportamiento ético y moral, y así tenemos que comportarnos. Y es deber de todos también en las comunidades hablarlo, que deje de ser un tema tabú y que empiece a ser un tema que realmente tenga eco en ustedes los estudiantes. Invitación también para que lo hagan, por favor. Y esta violencia debe ser perpetrada, ser perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que esto ocurra, artículo 2 de la Convención de Belén do Pará. Tampoco vayan a decir que estoy diciendo que el Estado es el principal agresor de las mujeres, porque no es de esa manera. Pero lo que sí es cierto es que tenemos una violencia que se llama violencia institucional y que en el marco de esa violencia institucional, el Estado sí le pone demasiadas talanqueras a las víctimas en el momento del acceso a la justicia. Entonces, no es posible que una persona o una mujer que sea víctima de violencia intrafamiliar, para no ir muy lejos, tenga que ir a una comisaría de familia y empieza el viacrucis. Tengo casos reportados de mujeres abogadas, como la suscrita, que me llaman y me dicen, ¿sabe qué? Deje así. Porque si yo, que soy abogada, estoy en la comisaría, llevo aquí 5 horas esperando que me tomen la declaración, que me digan algo y me están mirando feo, ahora imagínese una persona que no sabe ni leer ni escribir este mismo periplo. Son situaciones que en el momento que ustedes, que además están estudiando y están aquí sentados porque son el relevo generacional, tomen cartas en el asunto. Segunda situación segundo elemento de esta legítima defensa a la luz de la convención, la inminencia o actualidad de la agresión. Cuando yo hablo que una lesión tiene que ser actual o que tiene que ser inminente, lo que yo estoy pensando es que tiene que ocurrir en el momento, ¿sí o no? O sea, está sucediendo y entonces ahí yo digo que la agresión es actual o es inminente. Sin embargo, el mecanismo, ¿qué es lo que nos ha dicho? Que este requisito de inminencia o actualidad de la agresión no podemos limitarlo, esa es la palabra, no podemos limitarlo a que el hecho esté ocurriendo en el momento preciso, porque resulta que hay situaciones que no se pueden hacer esperar. Por ejemplo, perdón, aquí bajo un momentico porque creo que ya estamos un poco cortos de tiempo, se emociona uno y empieza a explicar demasiado y le quita tiempo a los demás compañeros que van a presentar en el panel. Se encuentra que esa inminencia a la agresión en contextos de las violencias contra las mujeres tiene 2 escenarios significativos. En primer lugar, que hay un continuum de violencia, o sea, no es que la persona se ponga violenta cada vez que hay luna llena. Dice, no, pues eso es una vez al mes durante 2 días que el señor se puso violento. No, la violencia es periódica, la violencia es continua, la violencia es todo el tiempo. Y la violencia, como ustedes ya lo vieron hace 2 segundos que lo dije, no solamente es una violencia física. No quiere decir que el señor le ponga el ojo negro todos los días. No, no le pone el ojo negro todos los días. Pero todos los días le dice, usted es un inútil, usted no sirve para nada, usted, yo ya no la amo, yo, bueno, no sé, miles de cosas que pueden pasar en un escenario. No deja el dinero para el alimento de los hijos. Eso es violencia económica. Todo el tiempo está atravesando por estos tipos de violencia. Y el otro requisito es que no hay la posibilidad de saber en qué momento va a iniciar la agresión. Claro, hay unos marcadores. Por ejemplo, cuando las violencias dependen de agresores que son toxicómanos o que son alcohólicos. Entonces, se puede uno predisponer a entender que cuando la persona, por ejemplo, es sábado en la tarde y es cuando generalmente se hacen las pagas de las personas que trabajan por jornales, puede uno evidenciar en fiscalía que es en el momento donde hay mayor número de agresiones, y es por eso, porque puede uno entender que hay 2 variables, una tiene que ver con el consumo del alcohol y la otra tiene que ver con el acceso a los recursos económicos para poder disponer del alcohol. Entonces, se dan cuenta ustedes que ante esa situación donde la inminencia de esa agresión no es tan predictible, que uno no la puede tener claramente definida, pues no podemos decir que la situación no era actual. Además, porque ese continuum o ese ciclo de violencia contra las mujeres se va generando en virtud a que cuando una mujer es víctima de violencia, tampoco es que todo el tiempo esté violentada. Me explico.
se pueden generar situaciones en las que la persona es víctima de la violencia y entonces puede denunciar, pero a todos nos ha pasado, y si no les ha pasado, les pasará en algún momento, se los puedo anunciar, que uno tiene esos casos de violencia y entonces la señora llega morada, llega muy enojada, llega pues dispuesta a reclamar justicia y el otro día le dice a uno, no, él ya me prometió que va a cambiar, él hizo mercado, él me compró las flores y me invitó a almorzar y entonces yo ya sé que esta vez va a ser diferente. Y es que eso es parte del ciclo de violencia. Porque ahí cuando él va y le compra el mercado, le compra flores y le invita a almorzar, la está violentando. La está violentando porque la está engañando para que ella crea que las cosas van a ser diferentes y mentiras que no van a ser diferentes. El tercer elemento es la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión. Y aquí, palabras más, palabras menos, porque ya nuestro próximo conferencista arriba al auditorio, voy a decirles es que se encuentra que las mujeres tienen miedo de que se levante el agresor después de que ella ha repelido su agresión. Me explico. ¿Por qué, no sé, le dio 4 golpes con la olla pitadora en la cabeza? Pues es una cosa desproporcionada, es una cosa supremamente violenta, absurda, cruel y lo que ustedes quieran. Pues porque ella dice que yo tenía miedo de que se levantara porque si se levantaba de ahí me mataba. Entonces, eso hay que entenderlo también de esa manera. ¿Qué ocurre y qué no podemos nosotros pues ser ajenos a la situación? Ay, mire, yo voy aquí moviendo y no lo estaba moviendo acá, qué pena. Por favor, me avisa. Listo. Que hay que considerar que la mayoría de las mujeres tenemos una menor masa muscular que los hombres. ¿Y por qué digo que la mayoría de las mujeres? Excepto las que son deportistas de alto rendimiento, pues su contextura ósea y muscular tienen una proporción más parecida a la de los hombres. Eso se da por una sola razón, se llama testosterona. La testosterona ayuda en la construcción del músculo para los hombres. Todos tenemos testosterona, pero las nuestras en una menor proporción, lo que hace que para las chicas que hacen gimnasio, lo pueden decir de pronto, sea mucho más difícil el aumento de la masa muscular. Hay que tomar algunos suplementos, etcétera. Segundo, la socialización de género que hace que las mujeres no estemos entrenadas para enfrentar las agresiones. Ahora hay una nueva ola de padres de familia que llevan a sus niñas a que hagan taekwondo, hapkido, defensa personal, etcétera. Pero hace 40 años, cuando yo estaba chiquita, a nosotros nos tocaba baile folclórico y ballet, porque era la concepción tradicional que se tenía de lo que una mujer hacía. Una mujer no se está dando patadas y puños, una mujer está en la casa tejiendo, bordando y con el tutú rosado. También las mujeres tenemos unas desprotecciones emocionales productos de la crianza. Y las abuelitas, con todo el respeto para las abuelitas presentes y las hay o que me están escuchando, no hay nada más machista que una abuelita. Mi hija, todos los hombres son iguales. Mi hija vaya y atienda a su marido, porque usted no atiende a su marido, otra lo atiende en la calle, y bla, 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 que nos han generado a nosotros, o a nosotras más bien, unas profundas inseguridades emocionales que todo lo que les estoy diciendo, pues marca unos ciclos de violencia bastante complejos. Finalmente, el requisito de la falta de provocación. Entonces, ese requisito de la falta de provocación se entiende con la inmediatez también, ¿cierto? Esto no quiere decir que es una persona que haya soportado 15, 20 años de abuso. Y entonces, ¿por qué pensamos en la perspectiva de género? Porque es que lo fácil es decir, ¿y por qué no lo dejó? Pues en lugar de haberlo matado, se hubiera ido. Yo cojo a mis hijos y me voy. Así como el meme de los Simpsons. Selma nos enseñó que uno coge su iguana y se va para otra parte. Cuando se tiene una iguana y usted tiene 3 hijos, no tiene trabajo, no tiene formación universitaria, no tiene posibilidades de conseguir un trabajo, la cosa ya no es tan fácil como coja a los muchachitos y vayas a aguantar hambre. Es que ahí donde se aplica la perspectiva de género porque se ve con unos lentes diferentes. Bueno, aquí seguimos pensándonos en todo esto que les estoy diciendo, que no hay una víctima perfecta. La víctima perfecta es un concepto de victimología en la que para que a la persona que ha sido víctima de violencia se le crea, tiene que cumplir con unos patrones y unos parámetros. Entonces, la víctima perfecta es una persona que es sumisa, que es intachable. Por ejemplo, en casos de violencia sexual, esta víctima perfecta sí que resuena en la mente del operador jurídico, porque si es una mujer que ha tenido muchas parejas sexuales, no, pues, a ver, ¿qué pretendía?
Si es una mujer que se viste con unas prendas, no sé, una falda corta, un escote profundo, alguna cosa así, pues es que, ¿qué pretendía? Mire, se fue a tomar con el agresor, pues es que, ¿qué pretendía? Si me hago entender, es que nunca vamos a ser lo suficientemente buenas, lo suficientemente santas, lo suficientemente correctas para que el derecho esté de nuestro lado. Ahora me van a decir, pero eso no pasa hace siglos. Más o menos y no más o menos. Que el juez no prevarique no quiere decir que en el análisis que se hace del caso concreto no se tomen en cuenta todos los postulados que yo les estoy mencionando. Entonces, importante también entender eso. Finalmente, les dije que empezaba y terminaba con el ordenamiento jurídico colombiano. Me excuso porque el manejo del tiempo no fue el más idóneo. Quiero terminar con un caso colombiano. Y es que los voy a remitir o los voy a invitar a que lean la sentencia T459 del 2024. Es una sentencia que, como ustedes se pueden dar cuenta, desde el año pasado, desde octubre del año pasado, y nos va como a enfocar un poco en poder concluir lo que estamos manifestando. La víctima, no mentiras, la victimaria en este caso se llama Virgelina Aguiar, y esta imagen que les estoy presentando es una imagen tomada de la corporación Temblores. Temblores es una ONG, no tengo nada que ver con Temblores, no trabajo con ellos, no los patrocino nada, o sea, es una publicidad. Ay, gracias. Es una publicidad no paga. Temblores es una ONG que se encarga, entre otras cosas, de la representación jurídica de algunos casos complejos, como el caso de Virgelina Aguiar. Les voy a contar el chisme, así, tal cual como un chisme, rápidamente. Resulta que el 20 de julio del año 2000, Virgelina Aguiar fue agredida sexualmente por su jefe. En el momento en que él iba a volver a agredirla sexualmente, esto se da en el contexto de una carnicería. El señor jefe era el dueño de una carnicería, ella trabajaba en la carnicería. Este caso yo sé que es conocido porque hay algunas caras que hacen que sí, entonces para que también lo manejemos. Resulta que cuando él la va a agredir nuevamente, ella como puede y con una mano coge un hacha de las que tienen en la carnicería y le da un golpe en el cuello y lo mata. Resulta que a Virgelina es juzgada, es procesada, y el ACO la condena a 8 años y alguito. Ella cumple sus 8 años y alguito, sale de la cárcel y continúa con su vida como cualquier persona normal. Ella rehace su vida, vuelve y se casa, cría a sus hijos, etcétera, etcétera. Y el 3 de febrero del año 2022, me aprendí las fechas exactas, soy mala para las cosas de memoria, pero esas sí las quería traer aquí muy precisas. Resulta que en un retén de los que hacen a lo largo y ancho de la ciudad, le piden a ella su cédula de ciudadanía, ella entrega la cédula de ciudadanía y tenía orden de captura. Y tenía orden de captura porque resulta que la sentencia de los 8 años y piquito fue recurrida y en el ACUEM la condenan a 28 años y no sé cuántas cosas. ¿Por qué la primera vez la condena es de 8 años? Porque a ella se le reconoce que actúa bajo ira e intenso dolor. Estando así las cosas, 8 años. Segunda instancia, ya no se le reconoce su estado de ira e intenso dolor, condena de 28 años. Y esta señora pues es inmediatamente puesta a la disposición de la autoridad competente. Pasan cientos de cosas, así como la película, una serie de eventos desafortunados, se perdió el expediente, no se encuentra, todo lo que pasó en el mundo. Finalmente, Temblores entra a ser parte del proceso y lo que ven ustedes en la sentencia es una tutela contra providencia judicial. Sabrán los que van un poquito más adelante en el estudio del derecho qué significa que haya una tutela contra providencia judicial. Palabras más, palabras menos. La Corte Constitucional, ¿qué nos dice al respecto? No les voy a contar todo el tema, la sentencia es muy interesante, por favor léala, por supuesto que está disponible, pero de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el empleo de la perspectiva de género tiene 3 implicaciones. Primero, no implica una actuación parcializada del juez, sino que reclama independencia e imparcialidad por su parte. Segundo, pone de presente la necesidad de que la autoridad judicial no perpetúe estereotipos de género discriminatorios. Y tercero, impone al juez el analizar supuestos de violencia contra la mujer con un abordaje multinivel para considerar tanto fuentes normativas de diferente orden como el contexto sociológico de los hechos. Y me detengo aquí y con esto finalizo.
No significa hablar de perspectiva de género, decir que por el hecho de ser mujer entonces todo vale, todo se puede hacer, porque no funciona de esa manera. Segundo, la reproducción de los estereotipos de género en el sistema judicial es un problema serio que tenemos que abordar. Por ejemplo, cuando se recurre a la sentencia y en segunda instancia condenan a Virgelina, lo que se dice es que ella, por el hecho de ser mujer, no pudo haber empuñado un hacha y haberlo matado con un solo golpe, porque una mujer no tiene la fortaleza física, ni emocional, ni mental para haber hecho una cosa de esas. Eso es un estereotipo donde a las mujeres las debilitan. Perfectamente entendemos hoy en día que una persona que está en una situación de peligro y que tiene una descarga de adrenalina puede perfectamente correrse, no sé, 2 kilómetros en 10 segundos y que perfectamente puede levantar 100 kilos de peso si le toca. ¿Por qué? Porque es que el cuerpo funciona de una manera diferente gracias a las glándulas adrenales que producen la descarga de adrenalina. Y a nosotros mismos nos pasa. Con la adrenalina pueden ocurrir dos situaciones: o me quedo petrificado como la zarigüeya y me hago el muerto para que no me pase nada, o mi cuerpo tiene unas habilidades extraordinarias que nunca pensé tener. Entonces eso es para tener en cuenta. Y lo tercero es que el abordaje que se hacen en estos casos tienen que ser abordajes multinivel y tienen que tener el contexto sociológico. Esta era una mujer campesina, una mujer desfavorecida, y para contarles el final del chisme, el cuento es que el señor la agrede sexualmente, manipulándola y diciéndole que si ella no accedía a las relaciones sexuales con él no le iba a decir dónde estaban sus menores hijos, porque ella esa noche no había actuado como la víctima perfecta y había dejado a sus hijos al cuidado de la madre de su victimario. Y como estaban en la casa de la mamá del señor que la agredió, pues ella no tenía forma de saber cómo estaban sus hijos ni dónde estaban, y por eso ocurre la situación. ¿Se dan cuenta ustedes que ahí empiezan todas las conjeturas? ¿Y por qué dejó los hijos allá? ¿Y por qué se fue a tomar con él? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando lo que realmente importa es que era una mujer que estaba en una situación de peligro y actuó de una forma fisiológica. Bueno, para decirles y para contarles muchas más cosas, pero el tiempo es corto. Sin embargo, quiero dejarles la duda, quiero dejarles la inquietud, quiero dejarles a ustedes esta forma diferente de enfrentar y de ver el derecho. Juzgar con perspectiva de género, perdón, me vuelvo un momento a esta. Juzgar con perspectiva de género es ponerse los lentes violeta. Alda Facio, que es una de las rockstars, las personas que más admiro en el mundo jurídico, dice que con las lentes de género se ve otro derecho, y yo muy atrevidamente modifico las palabras de la profesora Alda Facio y digo que con los lentes de género se ve otro mundo diferente. No solamente el derecho, todas las ciencias estamos permeadas del tema. Si a ustedes algo de lo que dije les pareció interesante, mi correo electrónico paola.cardona@ucc.edu.co, podemos interactuar. Si me escribe, con muchísimo gusto le puedo remitir las diapositivas, y agradeciéndoles mucho a todos por la atención prestada, al doctor Ricardo y al instituto por la invitación, y que esta jornada sea muy fructífera. Creo que hay una persona en el auditorio que nos está pidiendo el uso de la palabra. Dos personas en el auditorio. Les voy a pedir un favor y me disculpan, como ya tenemos nuestro próximo conferencista en el auditorio, que sea la intervención suya y su intervención, y continuamos con el desarrollo de la agenda. Si me ayudan, les agradezco. Hola, doctora, buenos días. Quería hacer una pregunta con respecto al tema de género. Le voy a hacer una casuística de manera muy sucinta para aterrizar en la pregunta que le queremos hacer, que le quiero hacer de manera personal. La ley 1801 del 2016 faculta a la policía a hacer unos traslados por protección. Hay un caso hipotético en donde hay una riña en donde se ven involucradas dos personas. Las dos personas se ven como mujeres, visten como mujer, ¿sí? Actúan como mujer, pero cuando se acerca el uniformado a pedirle la cédula son hombres, ¿no? En ese traslado que se hace para protegerlas a ellas y a terceros, en la sala de reflexiones que se manejan en las unidades policiales, en donde se debe trasladar esas dos personas, a la sala de reflexión de hombres o la sala de reflexión de mujeres. Gracias. Bueno, pues la pregunta está de lo más difícil, muchas gracias. Porque es que tengo dos escenarios. Le hablo del escenario real o del escenario o del deber ser. El escenario real es que no tenemos dónde llevar a esas personas. O sea, si eso pasara ahora saliendo de este espacio aquí en la puerta de la universidad, qué complique.
porque no tenemos cómo hacerlo. Muy seguramente el que responde no va a ser la patrulla púrpura, sino va a ser una unidad de vigilancia y los va a coger a los dos, porque no van a ser las dos, sino a los dos, y chun, que los va a chantar allá donde está el resto de la población masculina. Muy seguramente eso es lo que va a pasar. Ahora, en un deber ser tendríamos que tener un lugar donde estas personas, porque son personas, pudieran estar sin que su integridad física y la integridad física de las demás personas que están privadas de su libertad en ese momento se ve involucrada, porque si yo le digo no, métalo allá con las demás mujeres, entonces va a haber también una situación de dificultad, porque si la persona muy probablemente está bajo efectos del alcohol, de los estupefacientes o qué sé yo, pues va a haber también la posibilidad de una presunta agresión. Entonces da usted cuenta de lo complicado de la pregunta y sabe que lo más tenaz de eso, que eso no lo va a dirimir el derecho. Eso no lo tiene que dirimir una política pública clara sobre el tema de LGBTIQ+, de mujer trans, y también una política penitenciaria, carcelaria y una política criminal que nos diga cómo actuar en esos casos. Y eso es algo para lo que nosotros no estamos preparados. Y si nos volvemos a ver en un escenario parecido en 10 años, usted me pregunta lo mismo, yo creo que le voy a volver a contestar la misma evasiva porque no le puedo decir nada claro. Gracias por la pregunta y qué pena no poder ser un poco más clara, señor. Buenos días. Con respecto a lo de la violencia de género, tiene que ir en el tiempo, pasando, ser inminente. ¿Hasta qué punto se puede resguardar la mujer en un homicidio en legítima defensa, en este caso, en vez de hacer toda la protocolización, que es poner una denuncia? Porque si usted lo dijo cuando mencionó que empezaba el vía crucis de las mujeres al poner la denuncia, tener que ir a un defensor, en el aspecto de que habiendo una legítima defensa que resguarda que ella, no el marido, el compañero, no la está agrediendo directamente, pero sí se ha venido registrando los ataques, ¿no podría pensar esa mujer que es más fácil o cansada matar al esposo y ser protegida por la ley en vez de llevar el conducto regular, que sería presentar la denuncia? Entonces, ¿hasta qué punto proteger a la mujer puede ser también un mecanismo más rápido y hasta eficaz para que ella no presente una denuncia, sino que simplemente alguien que leyó la ley la tiene clara y toda la vaina, entonces diga, mejor lo mato y no presento una denuncia? Porque se ha visto, incluso en estos días hubo en Bogotá, un policía activo mató a la ex compañera. Entonces, al ver todos estos videos y al ver que esta es la salida más fácil. Bueno, te agradezco también la pregunta porque también implica un nivel de complejidad de lo que es el ser humano. Ahí te voy a contestar dos cosas en dos vertientes diferentes. Lo primero sería que esto que estamos hablando aquí no puede ser una legalización de la pena de muerte, porque más o menos es lo que se está mencionando. Pues si yo sé que está pasando todo esto, pues voy y lo mato, me amparo en la norma, digo que es que me agredía, legítima defensa y aquí no pasó nada, y eso no puede funcionar de esa manera bajo ninguna circunstancia en un Estado democrático como el que tenemos nosotros y en un Estado social de derecho. O sea, no pudiese pasar. Pero ¿qué sí ocurre? Y es muy importante lo que usted mencionó, y es que aquí el tema debería ser preventivo y no tendría que ser un tema reactivo. Es decir, si nosotros tuviésemos como sociedad la posibilidad, pero aquí esto también va a estar así como la respuesta que leía al compañero, una respuesta un poco diluida, porque es que esto no es un problema, o sea, sí es un problema jurídico, y aquí estamos viendo figuras de la dogmática y procesales, pero el problema, más que ser jurídico, es un problema sociológico. ¿Por qué es un problema sociológico? Porque es la forma en la que nosotros, que hemos sido nacidos, criados y que vivimos una sociedad supremamente violenta, reaccionamos ante las cosas que ocurren en el mundo de la vida. Muy seguramente, si estuviésemos, no sé, en Noruega, en Suecia, pues esto que estamos hablando aquí no tendría razón de ser, porque para ellos no cabría en su cabeza, por su educación, por su formación y por la forma en la que tienen una cosmovisión del mundo, que alguien vaya y mate a otro para librarse de un tema de agresión. Importante y como para dejarlo claro, porque de pronto puede quedar ahí como en el ambiente. Las agresiones o lo que se puede justificar en una legítima defensa, si uno lo ve desde una perspectiva de género,
no es una actuación particular. O sea, yo no pudiera decir, es que yo pensé que me iba a pegar y por eso lo maté. O sea, no funcionaría de esa manera. Claro, ahí está todo el intríngulis probatorio y todo lo que genera eso, y es que normalmente estas agresiones son agresiones que se generan en entornos privados. O sea, no tiene usted la prueba de cuándo la golpeó, no tiene usted la prueba de cuántos testigos tenía usted a su disposición, ¿sí me hago entender? Lo que sí es cierto, y eso es bastante significativo, es que el tema preventivo no solamente funciona en salud, también funciona en lo jurídico. Si nosotros logramos unas sociedades más iguales, unas sociedades menos violentas, empezamos a desescalar los conflictos, más fácil funcionaría todo. Con esto cierro y discúlpenme. Es muy difícil uno poder tener la posibilidad de tener a todas las partes involucradas que estén contentas, pero lo que siempre nosotros debemos pensar como abogados, que es finalmente lo que escogimos como razón de ser de nuestra vida, es pensarnos en un marco de derechos humanos. Si lo afrontamos de esa manera, muy seguramente todos los temas y todas las dudas y todos los procesos difíciles que enfrentamos en la vida tienen una más fácil solución. Les agradezco muchísimo a todos y a toda su atención y bueno, continuamos con la agenda. Mil gracias. Agradecemos a la doctora Paola Andrea Cardona por su intervención y, por supuesto, por brindarle una mirada desde el género a la conferencia. Continuamos con la ponencia del doctor Miguel Enrique Rojas Gómez. El doctor Miguel Enrique Rojas Gómez es abogado, consultor con especialización en Derecho Procesal Civil y doctorado en Derecho, profesor de las universidades Externado, Andes, Javeriana y Sergio Arboleda, miembro de la comisión redactora del proyecto del Código General de Proceso. Entre sus principales obras publicadas se encuentra Eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad, Lecciones de Derecho Procesal, Restablecimiento de Derechos de la Infancia y Apuntes sobre la Ley de Descongestión. Invitamos al doctor Miguel Enrique Rojas Gómez con su ponencia titulada Aspectos revolucionarios del divorcio unilateral. Buenos días. Ante todo, permítanme ustedes expresar mi gratitud a las directivas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capítulo Tolima, por haberme invitado en esta ocasión a este evento. Ya en algunas otras ocasiones he tenido la oportunidad de dirigirme también a este auditorio. Y realmente para mí es un placer y un gran privilegio poder estar en medio de ustedes, un auditorio tan joven y tan selecto, tan atento, que tiene la generosidad de asistir y de escucharnos. Además, debo destacar que haber oído buena parte de la conferencia de la doctora Paola en realidad me llena de emoción. Creo que tienen muchos de ustedes toda la razón en estar excitados con lo que ha expuesto ella, porque es una muestra evidente de las revoluciones que necesita la sociedad humana para entender cosas tan elementales, tan simples, que lucen obviedades, pero que siempre han requerido revoluciones. Reconocer que las mujeres están a la altura de los hombres ha costado una revolución. Eso no ha sido fácil. De hecho, reconocer que los negros son personas también ha costado una gran revolución de la humanidad.
¿cómo será cuando tengamos que reconocer que las mujeres son seres superiores? Creo que la revolución tendrá que ser mucho mayor. Reconocer, recuerdo en este momento, lo que fue en la elaboración del Código de Infancia y Adolescencia, reconocer que los niños tienen una categoría especial y que merecen una protección superior que los adultos, también fue una revolución. Mi generación vivió una infancia en la cual los niños no tenían derecho ni siquiera de hablar ni de interrumpir a los adultos. Y bueno, así la humanidad ha tenido que hacer revoluciones para cosas obvias. Y bueno, ahora yo vine a hablar de revolución en la ley 2442 y cualquiera diría, eso es una tontería, porque es una cosa obvia, sí, pero ha exigido una lucha de mucho tiempo. Como la exigió el reconocimiento de los hijos extramatrimoniales, la lucha por la igualdad de los derechos de los hijos extramatrimoniales. Cosas absolutamente obvias, pero que no se dieron con facilidad en la legislación ni en la práctica judicial. Que han sido luchas de la humanidad y luchas que representan revoluciones. Escogí hablar en el día de hoy sobre lo que se llama el divorcio unilateral, mal llamado divorcio unilateral. Principalmente porque he escuchado algunas opiniones de colegas prestigiosos muy pesimistas en torno al contenido y los efectos empíricos de esa institución que fue producto de la expedición de la ley 2442 del año pasado. Y está bien que las personas se sientan decepcionadas, porque quizá no fue esa ley lo que esperaban, pero hay que reconocer que a pesar de que no haya sido el avance que se esperaba por algunos, no fue una lucha sencilla. La idea de que una persona que está casada pueda divorciarse por su voluntad, porque desea divorciarse, simplemente por eso, no encaja muy bien en la sociedad colombiana, en la cultura colombiana. Y eso condujo a que el proyecto en el tránsito en el Congreso de la República no fuera pacífico. En realidad a muchos colombianos no les cabe en la cabeza esa idea. Y curiosamente son aquellos que dicen defender la libertad, los libertarios de esta sociedad. No quieren que la gente sea libre para tomar la decisión de cambiar su estado civil de casado por el estado civil de soltero. No reconocen que las personas tenemos por disposición constitucional, pero también por nuestra naturaleza, el libre desarrollo de nuestra personalidad.
Y por consiguiente, debemos tener, así como tenemos la posibilidad de decidir que vamos a contraer matrimonio, porque las condiciones del momento nos invitan a hacerlo, pues también deberíamos tener la posibilidad de decidir que ya no queremos estar casados porque las condiciones han cambiado. Y lo debe hacer libremente. Las personas solemos querer cambios en nuestra vida, en nuestras condiciones de vida. Pues, todos queremos cambiar. De hecho, las personas que están solteras preferirían estar casadas, los que están casados preferirían estar muertos. Bueno. ¿Y por qué no les damos la posibilidad de que se divorcien cuando ya no quieren estar casados? Claro, el discurso que le dicen a uno es que si para casarse necesitaban estar de acuerdo los dos, para divorciarse también, y para eso está el divorcio de común acuerdo. No, ese no es el juicio de valor. El juicio de valor es otro. Si para casarse necesitan estar de acuerdo los dos, para mantener el matrimonio también necesitan estar de acuerdo los dos. Es decir, que si alguno de los dos ya no está de acuerdo con mantener el matrimonio se debe acabar. Ese es el juicio de valor real que se debe hacer para garantizar la libertad de las personas, la autonomía del individuo. Y por otro lado, pues se ha manifestado que eso de permitir alegremente el divorcio por voluntad de uno de los cónyuges es un atentado contra la unidad familiar. Ese cuentico de la unidad familiar que nos lo han restregado toda la vida, desde hace siglos, bueno, toda la vida republicana, quiero decir, es realmente perverso. Ese fue el mismo cuento con el que se negaba la investigación de la paternidad extramatrimonial. En esa época se le llamaba natural cuando no legítima, cuando no ilegítima, perdón. Ese era el mismo discurso, el de la unidad familiar, ¿no? La unidad familiar supone la persistencia de sentimientos de afecto, solidaridad, respeto y ayuda recíprocos. No el capricho de uno de los cónyuges contra el querer del otro. En la práctica, nosotros los que hemos ejercido, y tal vez más los que hemos litigado en el área de derecho de familia, hemos percibido situaciones realmente delicadas, casi insolubles, y en muchas ocasiones, siguiendo el discurso de la doctora Paola, en muchas ocasiones como que el problema recae sobre los hombros de la mujer. Digamos que no necesariamente, pero casi siempre es así. Porque el machismo exacerbado en nuestra sociedad no ha permitido y no suele permitir que salgamos de esas situaciones difíciles, porque pues, por un lado las leyes no lo facilitan, pero por otro lado el legislador le ha bloqueado, pero por otro lado también las interpretaciones judiciales suelen ser más ceñidas al pasado que revolucionarias en ese tipo de casos. ¿Qué situaciones suelen presentarse ante nuestros ojos? Es muy corriente que la señora acuda al abogado a decirle que quiere divorciarse. Por ejemplo, porque su marido decidió ser generoso con su
mamá, bueno, con la suegra de ella, con los hermanos, con los amigos, y entonces empezó a regalarle un carrito al hermano, un apartamento a la mamá, otro apartamento a la amiga, etc. Y la señora sencillamente no quiere mantener esa situación, se quiere divorciar. Uno dice, pero es que eso no es causal de divorcio. Sí, causal de separación de bienes, puede ser. Pero la señora dice, es que yo ya no quiero convivir, no quiero seguir siendo la esposa de un personaje que ha perdido la cordura en el manejo de su dinero o que realmente está destruyendo el patrimonio de la familia. Ah, no, pero es que esa no era causal de divorcio. O la señora también que llega a decir, perdí la admiración por mi marido porque ya no es el hombre trabajador, ya no es el que lucha conmigo, sino que decidió dedicarse a los videojuegos y no quiere hacer nada, sino vivir de lo que yo trabajo. ¿Está obligada ella a permanecer en esa situación? Ese no es causal de divorcio. Y entonces le tocó aguantarse. Y así uno encuentra una gran cantidad de situaciones. La señora que dice, es que ya no tengo ningún afecto por mi marido porque se ha dedicado a tragar todo tipo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y todo ese tipo de cosas que destruyen su salud, pero además de eso que lo engordan, ya está listo para hacer una, ¿cómo es que llaman lo que tienen aquí? Una lechona tolimense, pero no sirve para eso, ni siquiera para eso le sirve. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso no es causal de divorcio. Se lo tiene que aguantar. Bueno, tantas cosas, tantas circunstancias de esa naturaleza que hacen sencillamente que se destruya el afecto, el deseo de solidaridad, el respeto que se tiene por una pareja y que se necesita para una buena convivencia. Y entonces, ¿por qué no se puede permitir que la persona se divorcie? Pues si es que para mantener el matrimonio se debe mantener la voluntad de ambos. Y si uno de ellos ya no tiene la voluntad de conservar el matrimonio, ¿por qué se le tiene que obligar a mantener el matrimonio? Bueno, la idea del proyecto de ley que se convirtió en ley 2442, en cuya redacción yo no participé, no van a pensar que vengo a defenderlo porque había participado en eso, no. Si hubiera participado habría quedado mejor redactada, o peor, pero no había quedado igual. Esa ley, ese proyecto tenía el propósito de abrirle la puerta a la libertad para que uno de los cónyuges pueda pedir el divorcio sencillamente porque ya no quiere estar casado. Así de sencillo. Y claro, la bulla que se le hizo al proyecto, y especialmente la prensa, que a veces exagera, por no decir miente, respecto de lo que son los hechos, hizo que la gente tuviera la idea de que ahora lo que venía era un divorcio express. No sé de dónde lo sacaron, porque eso nunca estuvo ni en el proyecto ni en el texto legal. Pues no, en realidad lo que se trataba era, y así fue el objeto que se planteó, era de incorporar como causal de divorcio la simple voluntad de uno de los cónyuges, obviamente manifestada ante el juez. No estamos todavía estamos en esa evolución, todavía no estamos en esa idea de que uno pueda evitar la manifestación ante el juez y más bien lo puede hacer, por ejemplo, ante un notario con más facilidad, con más rapidez. Bueno, no, estamos todavía a
una distancia enorme para que lleguemos a ese grado de libertad. Pero bueno, lo importante es que el propósito era incorporar una causal de divorcio que fuera protectora de la libertad de las personas, de la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad. Lo cual en la práctica realmente produce unos efectos enormes. Miren, generalmente cuando uno recibe a una mujer especialmente que consulta la posibilidad de divorciarse, y me devuelvo un poquito en el tiempo, o sea, el año pasado, el análisis es, bueno, ¿cuál es la causal de divorcio? La más fácil, la menos problemática, era la de los 2 años de separación de ellos. Pero eso no era frecuente. Esa fue una causal que se incorporó no hace mucho tiempo y fue muy buena, pero no es muy frecuente. Entonces, claro, viene una serie de hechos que le narran las personas a uno y entonces dice, por ejemplo, los actos de violencia. Y como estábamos viendo ahorita, escuchando a la doctora Paola, los actos de violencia entre cónyuges no son fáciles de demostrar. Los actos de violencia física a veces dejan huellas que se pueden ver, pero muchas veces no. Los actos de violencia verbal no son fáciles de demostrar. Hoy en día, con estos aparaticos uno puede grabar la violencia verbal, pero ¿cómo hace uno para precisamente poner a grabar en el momento en que le van a agredir verbalmente? No están seguros. Los actos de violencia psicológica, ¿qué tantas huellas visibles dejan? Pues claro, en largo tiempo, después pueden haber exámenes. En realidad no es tan fácil establecer la presencia de actos de violencia psicológica. Y los actos de violencia económica, pues tampoco, esas humillaciones por el tema del dinero no se dan en ambientes donde se dejen huellas. Generalmente se hacen en forma hipócrita, en escenarios muy privados. De modo que cuando a uno le consultan una situación de estas, y mire, estos son los hechos por los que no quiero que subsista el matrimonio, pues en realidad uno lo primero que piensa es qué tan fácil va a ser demostrar esos hechos en el proceso. Entonces, el riesgo que se corre con una causal de esas, pues es de que no se pueda demostrar la causal y entonces se pierda el intento del divorcio. Y la verdad es que intentar fallidamente un divorcio es algo realmente grave. Grave porque las consecuencias que vienen inmediatamente después de la formulación de la demanda de divorcio pueden ser mucho más delicadas, pueden ser mucho más dramáticas que las que se daban antes. Por ejemplo, los actos de violencia que suelen darse después de formulada la demanda de divorcio suelen ser más dañinos que los actos de violencia por los cuales se promueve el divorcio. De cualquier tipo de violencia. Especialmente cuando se trata de violencia económica, que en nuestra sociedad generalmente los maridos son los que manejan el dinero de la familia. Aún en los casos en que la mujer también realice actividades lucrativas. Y mucho más cuando la mujer no realiza actividades lucrativas, sino el cuidado de la casa, el cuidado de sus hijos, el cuidado del mismo marido. Pues quien maneja el dinero, quien maneja los bienes, quien tiene en cabeza toda la disponibilidad del patrimonio familiar es el marido. Entonces, a partir de una demanda de divorcio, imaginen ustedes los actos de violencia económica que vienen, es casi poner a aguantar hambre a la señora. Y exponerse a que esa demanda de divorcio fracase,
es realmente un riesgo muy delicado. Entonces, ese es un primer problema que analiza y asume el abogado litigante que va a formular una demanda de divorcio por una de esas causales que venían de las 9 primeras, bueno, sí, de las que estaban antes de esta ley. Y cualquier otra de las causales que hay ahí. Pero además hay otro problema, y es que esas causales de divorcio, salvo la separación de hecho durante 2 años, esas causales de divorcio implican atribuirle al otro cónyuge conductas indebidas, reprochables. Y eso ya es bastante complicado, porque es ventilar una serie de aspectos íntimos que no siempre avergüenzan al agresor, sino especialmente al agredido. Entonces, obligar a las personas a que hagan esa narración de esos hechos que son vergonzosos en una demanda para que simplemente se divorcie, pues de hecho ya plantea problemas delicados. Y entre otras cosas porque si la persona se ve obligada a contar cosas de la intimidad de su familia que de pronto puedan avergonzar al demandado, el temor es que el demandado venga a narrar falsa o verdaderamente otras cosas de la intimidad que tampoco uno quiere que se conozcan. Todas las personas tenemos una intimidad que no queremos que se conozca por el público, y si no, no valdría la pena la intimidad. Entonces, eso hace que se enfrente no solamente la persona que quiere demandar el divorcio, sino el abogado que lo va a representar a enormes dificultades, porque hay un riesgo grande de que la demanda de divorcio fracase por esas razones. Además, hay una actitud muy corriente en los demandados en los procesos de divorcio, pero especialmente cuando es el marido que es el que tiene en su poder la disposición de los bienes, que por el hecho de que su actividad lucrativa ha sido la que pues él lo considera que ha enriquecido el patrimonio familiar, pues no quiere el divorcio simplemente porque no quiere repartir los bienes con su esposa. O sea, no quiere que su esposa se quede con la mitad de los bienes. Y entonces, ¿cuál es la conducta? La oposición a la demanda de divorcio. Así los hechos sean verdaderos, los hechos que se alegan en la demanda sean verdaderos o lo que uno podría decir irrefutables, no, el señor no quiere divorciarse sencillamente porque no quiere despojarse de los bienes. Y eso hace que las demandas de divorcio tengan un riesgo. Y claro, pues es que si no se tiene bien claro los hechos que fundamentan la demanda de divorcio y las pruebas que sirven para demostrar esos hechos en el proceso, pues realmente hay que gastar tiempo pensando y elaborando esa demanda, y mientras tanto no se pueden ni siquiera practicar medidas cautelares. Y hay que tener claro que las medidas cautelares en el proceso de divorcio son sumamente importantes. Las medidas cautelares sobre los bienes, sí, pero también las medidas cautelares sobre las personas. Por ejemplo, la posibilidad de obtener la autorización de residencia separada de los cónyuges, que a veces es muy importante. Cuando hay agresiones físicas, verbales, psicológicas, es decir, económicas también, es muy importante que haya ese tipo de medidas cautelares sobre las personas. Y si mientras no se tenga preparada la demanda y las pruebas para demostrar los hechos y fundamentos de la demanda, pues seguramente no se va a poder formular esa demanda. Bueno, ese es el gran reto que solucionó la ley 2442. Porque a partir de esta ley 2442, sencillamente, si usted se quiere divorciar, no necesita atribuirle hechos
así los tenga, así tenga mucho que esgrimir en contra de su cónyuge, no necesita narrar esos hechos en la demanda. No necesita sacar los cueros al sol, como dicen acá, sino que simplemente dice, es mi voluntad divorciarme. No quiero sacar excusas, no quiero echarle el agua sucia al otro, no, yo no quiero venir a ventilar mi intimidad familiar, simplemente quiero divorciarme y ponerle punto final a esto. No existe ninguna posibilidad de que esa demanda fracase. Porque yo no tengo que esgrimir más hechos, pero además de eso tampoco tengo que aportar pruebas de eso, porque la sola presentación de la demanda es prueba de mi manifestación de voluntad. Entonces, desde luego que estamos dando un paso gigante en el restablecimiento de la libertad de las personas. Porque ya somos libres de pedir el divorcio a partir de esa causal y asegurar que la demanda de divorcio va a tener éxito. Y eso nos facilita con mucha tranquilidad la petición de medidas cautelares. Pero además de eso, también nos facilita, si es que queremos hacerlo, la exposición de otras causales de divorcio. Entre otras cosas, porque ya no va a servir la oposición del demandado en el sentido de que no se quiere divorciar. Es decir, el demandado ya no puede simplemente oponerse al divorcio. Porque si lo que se ha esgrimido sea solamente, sea en forma única o con otras causales, es la voluntad del cónyuge de divorciarse, pues eso es suficiente para divorciarse. Entonces, uno presenta la demanda de divorcio a sabiendas de que esa demanda va a tener éxito. Y claro, eso no le impide aducir otras causales de divorcio. Si yo puedo decir, mire, esgrimo las relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de divorcio, violencia física, violencia psicológica, todo lo que quieran. Pero además de eso, fundamento mi demanda también en mi propia voluntad de divorciar. Entonces, con eso estaría asegurando que la demanda de divorcio va a tener éxito. Si logro demostrar que ha habido relaciones sexuales extramatrimoniales o que ha habido violencia, bueno, todas las otras causales, cualquiera de las otras causales, pues perfecto. De pronto puedo tener mejores consecuencias de mi demanda. Pero si no lo logro, no hay problema, de todas maneras me van a decretar el divorcio. Y va a venir una liquidación de la sociedad conyugal si subsiste hasta el momento del divorcio. Sé que algunas estarán preguntando si yo ya estoy divorciado. Lamento decirles que no. Principalmente porque nunca me he casado. Me he puesto a pensar cuánto dinero me he ahorrado en 2 matrimonios que no celebré. Y más aún, cuánto dinero me he ahorrado en 2 divorcios. Pues realmente, estos son de los aspectos traumáticos en la vida de las personas, pero además de eso, en su economía. La economía de las personas sufre notablemente con esos procesos de divorcio, sobre todo porque es lo corriente que en medio del conflicto las personas realicen maniobras que realmente redundan incluso en su contra, pero siempre en contra del patrimonio familiar, del patrimonio de la sociedad conyugal. Bien. ¿Cómo quedó regulado esto en la ley 2442? Esto del divorcio por voluntad de uno de los cónyuges, no unilateral, porque en últimas no es divorcio unilateral. En el proceso de divorcio,
pues en ese trámite van a estar las dos partes, los dos cónyuges, o sea, no es unilateral. Simplemente es divorcio por voluntad de uno de los cónyuges. ¿Cómo quedó regulado esto en la ley? En primer lugar, hay que quitarse de la cabeza la idea de que este divorcio tiene un trámite especial. No. El propósito de la ley no fue establecer trámites especiales. El propósito de la ley fue exclusivamente incluir una nueva causal de divorcio que fuera la voluntad de uno solo de los cónyuges. El proceso sigue siendo el mismo de divorcio que siempre ha existido. Es un proceso de conocimiento contencioso por el trámite verbal. Claro, con una particularidad. Y es que si usted alega la causal décima, que es la nueva, como fundamento de la demanda de divorcio, sea como única causal o junto con otras, la ley le dice que tiene que presentar una propuesta sobre los efectos derivados del divorcio. Entonces, hay que hacer la propuesta. Pero eso no tiene inconveniente. O sea, ¿usted por qué no puede hacer una propuesta de cuáles son los efectos del divorcio? Y principalmente, ¿cómo va a quedar el cuidado y la custodia de los hijos? ¿Cómo van a quedar las obligaciones alimentarias en relación con los hijos y entre los cónyuges? Obviamente también si hay lugar a indemnizaciones o sanciones por las causales de divorcio que se aduzcan. O sea, realmente todo eso, y además de eso dice la ley que la propuesta debe incluir cómo se va a liquidar la sociedad conyugal. Eso implica indicar cuáles son los activos y los pasivos de la sociedad conyugal. El requisito es simplemente hacer la propuesta. ¿Eso qué dificultad tiene? Algunos se han quejado porque eso de que la ley obligue a hacer la propuesta, que es enredar, no enreda nada. Hacer una propuesta no es nada difícil. Y claro, el problema es que algunos han creído que la propuesta implica que el demandante ofrezca alimentos o ofrezca indemnizaciones a su cargo. ¿Cómo por qué? La propuesta puede ser todo lo contrario. Puede ser que el demandante diga, yo tengo derecho a que el demandado me suministre alimentos. Y esa obligación alimentaria debe subsistir después del divorcio. Incluso puede decir, de acuerdo con las razones que esgrimo en la demanda, tengo derecho a que subsista la obligación alimentaria a mi favor. Y en este momento no necesito alimentos, pero el día que los necesite, debería tener el derecho a reclamarlos. O sea, eso es una parte de la propuesta. La propuesta también puede decir que el demandado debe darle una indemnización al demandante. ¿Por qué? Pues porque hay una razón como violencia, por ejemplo, que amerita la obligación alimentaria a cargo del demandado y a favor del cónyuge demandante. Entonces, ¿cuál es la dificultad de hacer la propuesta? Ahora, también es posible que el demandante diga, mire, aquí no hay razones para que haya una obligación alimentaria entre los cónyuges, no tenemos hijos, de manera que ahí no hay problema de custodia, ni de visitas, ni nada de ese cuento, ni alimentos para los hijos. No tenemos bienes, así que no hay liquidación, no hay bienes que liquidar, la liquidación de la sociedad conyugal será en ceros.
y no hay indemnizaciones ni hay sanciones que aplicar. Esa puede ser la propuesta. Es que la ley no exige que la propuesta sea una oferta de una cantidad de dinero al otro. No, es simplemente una propuesta. Y dice la ley exactamente sobre qué temas debe versar la propuesta en caso de que haya lugar a considerar esos aspectos. O sea, no hay ninguna dificultad. Ahora, esa propuesta que debe ir en la demanda, pues no necesariamente tiene que ser aceptada por el demandado. Incluso, si es aceptada por el demandado, no necesariamente tiene que ser aceptada por el juez. El juez puede revisar esa propuesta, aún en caso de que el demandado no la objete. Ahora, si la persona que formula la demanda, además de la manifestación de su voluntad, alega otras causales, pues obviamente tendrá que aportar pruebas de esas otras causales, es decir, su carga demostrativa. Aportará pruebas de otras causales y eso implicará un debate probatorio. Si lo único que esgrime es la voluntad para el divorcio, pues no habrá debate probatorio. ¿Qué le vamos a discutir? Obviamente, si nadie discute la propuesta, pues vendrá muy rápidamente la sentencia y ahí sí sería divorcio express, como quiso decirlo la prensa. Pero si hay discusión alguna sobre la propuesta, pues no será tan rápido, pero no hay pruebas que practicar. Porque además, bueno, o habrá lugar a practicar pruebas en relación con los hijos, con la custodia de los hijos, con la obligación alimentaria entre cónyuges. Y además de eso, si hay lugar a liquidar la sociedad conyugal, la liquidación viene después. O sea, la discusión sobre la liquidación de la sociedad conyugal no puede venir antes de la sentencia de divorcio. Porque aunque la ley haya incurrido en la imprecisión de que con la demanda hay que presentar una especie de liquidación de sociedad conyugal, o bueno, no tanto con la liquidación, sino un inventario de bienes y deudas, pues eso se va a discutir en la etapa de la liquidación de la sociedad conyugal, que es después de la sentencia de divorcio. Creo que ahí el legislador incurrió en un error porque quiso exigir más o menos los mismos requisitos en la propuesta de lo que se exige en la liquidación, en el divorcio y liquidación de sociedad conyugal ante notario. Pues claro, pues que ante notario se hace en un solo acto. Pero en el juzgado no es en un solo acto. Primero tiene que venir el divorcio y después la liquidación de la sociedad conyugal, porque además de eso son trámites distintos. El divorcio es un proceso contencioso, es un proceso de conocimiento y el de liquidación, pues es liquidatorio. Entonces no pueden ser simultáneos, no pueden definirse simultáneamente. Bueno, ese es entonces el trámite del proceso de divorcio. Ahora, ¿en qué momento debe dictarse la sentencia? Pues si no hay otras causales sino esa. Si no hay otra causal, no, ya está funcionando. Ah, bueno, si quieren. Si no hay otras causales sino esa, pues es obvio que el juez no necesita hacer dos audiencias. Así sea proceso verbal, pues en una sola audiencia, sencillamente puede dictar la sentencia. Y después de eso vendrá la etapa de liquidación. Pero si hay otras causales, pues probablemente haya necesidad de practicar pruebas y tal vez sea necesario decretar la audiencia de instrucción y juzgamiento. De pronto tendríamos que hacer las dos audiencias. Alguien sugería que en esos procesos se dictara sentencia anticipada en caso de que hubiera alguna discusión sobre la propuesta. Yo realmente no veo la necesidad de dictar sentencia anticipada. Si el proceso verbal, donde no hay necesidad de practicar pruebas, pues ¿para qué vamos a hacer sentencia anticipada? Ya dictamos en la sentencia. Recuerden que el proceso verbal se puede hacer en una sola audiencia. Si ya estamos en la audiencia y no necesitamos practicar pruebas, pues vamos a dictar la sentencia.
no anticipada, sino la sentencia que ordinariamente debe dictarse, que puede ser en la audiencia inicial. Bien, ¿qué otros aspectos hay de importantes en esta ley 2442? Creo que el que más vale la pena resaltar es que esta ley plantea que cuando el juez advierta la presencia de una causal diferente de las que estén esgrimidas en la demanda, el juez tiene que investigar sobre ella y puede llegar a fallar con base en esa distinta de divorcio. Entonces, puede que la persona el demandante haya esgrimido solamente la voluntad unilateral de divorciarse y de pronto